Vamos a caminar 7 siglos en tan solo 7 kilómetros. Muchas cosas escondidas te sorprenderán, pues vamos a recorrer nada más, nada menos que la avenida urbana más antigua de todo el continente americano y se encuentra en México. Se trata de una avenida que nació antes de que existiera tu país como hoy lo conoces. Una avenida que está llena de secretos, de personajes, de leyendas y de sucesos. Esta avenida ha visto pasar de todo, de muy fuertes batallas hasta la creación del himno nacional. De hermosos paisajes hasta cosas realmente horribles. Encontraremos edificios muy antiguos hasta remodelaciones que apenas tienen meses. ¿Y cuál es esta avenida? Acompáñenme a recorrerla. Ropa cómoda, tenis, gorrita, mi cantimplora con agua y una mochila para enseres. ¿Lista para caminar? Los orígenes de esta calzada comienzan entre 1377 y 1389. Data del siglo XIV, y que es lo que la convierte en la más antigua de toda América aún en uso. Fue la primera calzada construida cuando Tenochtitlan apenas comenzaba su expansión. El trazo que unía el centro de Tenochtitlan, que se encontraba aquí, con la ciudad de Tlacopan, es el mismo que hoy en día une al Zócalo con el barrio de Tacuba. Y hay tanta historia que ya quiero empezar, ya vamos a darle pues. Imaginemos pues estar en Tenochtitlán. Hacia allá estaba el centro ceremonial con diversos templos. De este lado estaba la Gran Plaza, que es hoy el Zócalo. Por este edificio acá se encontraba el palacio del Tlatoani Axayacatl. Y aquí, según iban o venían, empezaba o terminaba la avenida de Tlacopan. La calzada, en su actual trayecto, tiene diversos nombres. Partiendo del Zócalo, recibe el nombre de calle de Tacuba. Encontramos muchos edificios coloniales, mucho tezontle en los muros, como podrán ver. La calle está ocupada básicamente por negocios de diverso tipo. Pero también hay sorpresas. En esta casa, por ejemplo, es ahí donde se compuso la letra del himno nacional mexicano. Es la casa de Francisco González Bocanegra. Por acá está la entrada al metro, que es la estación Allende, por la calle Allende, que está a unos pasos. Es estación de la línea 2, que fue inaugurada en 1970. Aquí, en esta esquina, habitualmente se pone a tocar un grupo de músicos invidentes. Y tocan cumbias generalmente. Ahora, pues no están. Aquí está la Biblioteca General de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, ocupando lo que fue la antigua iglesia de Santa Clara, y casi enfrente del otro lado el Café de Tacuba, que es un restaurante que fue fundado en 1912. Se ubica en la parte trasera de lo que fue el Real Hospital del Divino Salvador para mujeres dementes. De este lado pueden ver que se encuentra el MIDE, el Museo Interactivo de Economía, ocupando el inmenso edificio que fue el antiguo convento y hospital de betlemitas. Por acá está el Museo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, situado en lo que fue la capilla del antiguo convento. Por este lado vemos los relieves de unos personajes de la cultura mexica. Llegaron a este sitio tras engalanar un pabellón mexicano en la Exposición Universal de París de 1889. Y la verdad, la historia de estas figuras y de aquel pabellón es como de películas. Ya hablamos de ellos y de cómo fue que de París llegaron hasta este sitio. En el video que ven ahora en pantalla, fue tanta su marca prehispánica que en la exposición se le terminó llamando Le Palais Aztec. Y que se los dejo en la caja de descripción, como siempre. Ahora llegamos a una de las plazas arquitectónicamente hablando más interesantes y bonitas de la Ciudad de México. Recibe su nombre en honor al escultor y arquitecto Manuel Tolsa. De este lado, un edificio más moderno, bueno, a comparación de las dos otras obras anteriores. El Museo Nacional de Arte, originalmente Palacio de Comunicaciones y Obras Públicas en época porfirista, construido por el centenario de la Independencia. Los tejados de este edificio son típicamente estilo haussmanniano parisino. Yo creo que ha de datar de la época de Porfirio Díaz. Y ahora vean esta chulada de edificio. Es el Palacio Postal.
realmente hermoso. Engalana la avenida, el centro, la ciudad, el país. Vamos a acercarnos para verlo mejor. Desde que llegué a México vengo aquí para mandarle postales a mi abuelita. De hecho, va un rato que no lo he hecho. Creo que pronto lo voy a hacer. Sigue fungiendo, por cierto, como palacio postal, ¿eh? Como ven, no estamos haciendo un recorrido cronológico, sino que simplemente vamos caminando la avenida y van surgiendo las historias, las cosas. Por cierto, si saben de algo que ocurrió en esta avenida hace 2 meses o 7 siglos, vayan poniéndolo en los comentarios o algún hecho que no mencione, pues los voy a leer como siempre. Aquí la calzada deja de llamarse Calle de Tacuba y ahora se convierte en Avenida Hidalgo, pero recuerden que seguimos sobre el mismo trazo de la calzada mexica. Ahorita vamos a cruzar una de las avenidas más importantes de la Ciudad de México, que la cruza parte de la ciudad de manera horizontal de norte a sur, que es el eje central. A ver, ¿qué tenemos por acá? Obvio lo ubican, el Palacio de Bellas Artes, bueno, la parte trasera, el pastel de quinceañera, como le dice Iván, un edificio de inicios del siglo XX. Del otro lado hay ahora un simple estacionamiento, pero antes estuvo ahí uno de los primeros rascacielos de la Ciudad de México, que era un edificio de 22 pisos que se le conocía como la Mariscala. Se edificó en la década de los 40, pero pues solo vivió 4 décadas. El sismo de 1985 lo dañó y tuvo que ser derrumbado. Por acá tenemos el Teatro Hidalgo Ignacio Retes del IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social. El IMSS es toda una institución y va mucho más allá que solo proporcionar servicios de salud. También ofrece cultura, como por ejemplo con este teatro, es el que gestiona las pensiones, tiene guarderías, CECIS, que son los Centros de Educación y de Cuidados Infantiles, donde por cierto va mi niño. Sí, mi niño va uno de ellos. Y vale decir que también tiene centros vacacionales. Miren, ahí ya llegamos a esta parte de Bellas Artes, atrás del palacio, donde hay una entrada de metro, que es una entrada típicamente parisina. La entrada Guimard, de hecho, dice París, México. Y sobre la historia de cómo llegó esta entrada de metro a México, que fue un regalo de Francia a México, por cierto, hice un video. ¿Y qué creen? Hay chisme, vayan a verlo, porque el gobierno mexicano de aquel entonces, cuando llegó esta entrada, quedó mal, pero muy mal parado. Me iban a invitar, pero ya no me invitaron. En vez de ir a Francia, me fui a mi tierra. ¿Y qué cosas? Al lado de la avenida más antigua del continente americano se encuentra el parque público más antiguo de todo el continente también, que es la Alameda Central. Su fundación data del 11 de enero de 1592. Se le ideó como un paseo arbolado con álamos, que de ahí toma su nombre, que acompañara la plaza de la iglesia de San Hipólito, que vamos a ver más adelante, así como la iglesia y hospital de la Cofradía de la Santa Veracruz, que vemos ahora mismo del otro lado de la calle. Esta no es la construcción original, es de 1759, pero está emplazada donde estuvo su antecesora, que era una ermita que mandó a levantar Hernán Cortés como agradecimiento a su llegada a la ciudad de la Veracruz, como él la nombró, en 1519. A la calzada mexica, en su paso por Tenochtitlan, la cruzaban varios canales de manera transversal. Una vez que haya caído la ciudad, los españoles se dieron a la tarea de rellenar estos canales con escombros de la ciudad mexica para construir la ciudad novohispana, la ciudad colonial, pues. Y en estos espacios, en estos canales tapados, pues empezaron a construir este tipo de edificios. Al lado de la iglesia está esta plaza, que es la Plaza de la Santa Veracruz. Esta plaza comparte espacio con el Museo Franz Mayer, Antigua Alhóndiga y Hospital Novohispano. De hecho, hace poco entré para ver la exposición de 31 minutos. Aquí alguien está tocando, dice japonesa Yumi, Japón. Konnichiwa, soy de Japón. Konnichiwa, ¿de Japón? ¿De qué parte? Osaka. Órale. Arigato. Estaba tocando Sailor Moon, Dragon Ball. ¿Y qué está tocando? Sailor Moon estaba tocando. Desde Cancún. De Cancún. Hola. Sayonara, arigato.
Arigato. A ver, crucemos de nuevo hacia la Alameda. Por allá están unas oficinas del Servicio de Administración Tributaria, el SAT, la institución pública que recauda los impuestos. Por acá de este lado se encontraba el quemadero de San Diego, que es el quemadero de la Santa Inquisición, y se utilizó entre 1596 hasta 1771, como dice aquí en la placa. Acá, en la esquina de la Avenida Hidalgo con Paseo de la Reforma, ese edificio que vemos es el Museo Caluz, que antes fue el Hotel Cortés y mucho antes pues era una vecindad. En esta vecindad, que hoy es un museo, nació el cómico mexicano Germán Valdés Tintán un 19 de septiembre de 1915. Era una vecindad muy bonita, pues miren, por acá, de este lado, hay una estación del Metro Hidalgo. El recorrido que une el Zócalo a la estación de Tacuba de la línea 2 del metro hace el mismo recorrido que el de la calzada que estamos recorriendo ahora mismo, nada más que de manera subterránea. Y pues ya vamos a cruzar Reforma. De este lado, justo enfrente, está el antiguo convento de San Hipólito. Se fundó en 1567 sobre la antigua ermita que se había construido para dar las gracias por la victoria sobre Tenochtitlán. Ahí lo tienen. Aquí, al lado del convento, está el Museo del Pulque y las pulquerías Mi Amor. Aquí vine con Iván cuando lo inauguraron, eso fue en 2019, si me acuerdo bien, y no he vuelto a venir, pero sí voy a venir pronto, muy prontito, lo juro, ¿eh? Ahora no, porque pues estamos chambeando, ¿verdad? La calzada mexica tenía varios puentes levadizos y compuertas en distintos momentos. La noche en que los mexicas corrieron de Tenochtitlán a los soldados de Hernán Cortés, la noche del 30 de junio al 1 de julio de 1520. Y por aquí se sabe que se dio una fuerte batalla, tan fuerte que una de las zanjas se llenó de cuerpos de españoles y tlaxcaltecas que fueron atacados por los mexicas. La leyenda cuenta que Pedro de Alvarado, que era un capitán español, salvó su vida al saltar sobre una zanja llena de agua y de cuerpos, usando su lanza como un apoyo, o al salto de garrocha, ¿no? Para poder huir. Esta hazaña fue promovida después, pero por los propios españoles. Cierta, falsa o exagerada, pues ustedes me darán su opinión. Es debido a esa leyenda, por cierto, que este tramo de la avenida se llamó Puente de Alvarado, pero ahora llamado Avenida México Tenochtitlán. Sigamos pues. Al fondo de esta plaza se encuentra el Panteón de San Fernando, que es un panteón que dio servicio de 1832 a 1872 y hoy se convirtió en un museo. Allá enfrente un salón de baile, el Candela. Por acá una librería de viejo. Vivir sin leer sería vivir sin vivir. Oh sí, totalmente de acuerdo, ¿eh? Abejita, dime dónde estás. Estoy aquí. En una flor. Bueno, mientras esta abejita hace su trabajo con amor, allá al fondo se asoma el Museo de San Carlos. Antes toda esta zona era rupestre y ese palacio era de descanso, casi rural, inimaginable actualmente. Oigan, por cierto, ¿sabían que este palacio Maximiliano se lo dio como regalo de bodas a su general en jefe francés? Así de, pues toma, ¿no? Este humilde regalito. Por esto, Maximiliano, en la mera fiesta de boda, anuncia que le regala a la pareja este palacio virreinal, el Palacio de los Condes de Buenavista. La historia, de hecho, la cuento en un video que ven ahora, pero sigamos. Hasta aquí más o menos llegaba Tenochtitlán. De este lado estaba la ciudad y de aquí para allá era puro lago. A mi izquierda estaba el barrio Ocampan Moyotlán y a mi derecha el barrio Ocampan Cuepopan. Si quieren saber más sobre la antigua Tenochtitlán, les recomiendo que vean los dos videos que ya hice al respecto. Cruzamos ahora la avenida Insurgentes, que es la avenida urbana más larga de la Ciudad de México. ¡Qué cosas! Aquí se juntan la avenida más antigua y la más larga.
Nuevamente la avenida cambia de nombre. De aquí hasta Circuito Interior se llama Ribera de San Cosme, el nombre que recibe porque hace muchísimos años esta zona estaba en la ribera, la orilla del lago de Texcoco, hoy inimaginable. Y San Cosme por la parroquia de San Cosme y San Damián que ven ahora mismo. Al lado del templo está el Cine Ópera, hermosísimo cine, por cierto, Art Deco, que está cayéndose a pedazos y grita que lo rescaten. Cerró sus puertas en 1998 tras un aparatoso concierto de la banda gótica Bauhaus. Sobre mi caminata me encontré este local, la taquería se llama El Califa de León, desde 1968 dice, y el local recibió hace más o menos un año una estrella Michelin. Entonces yo estos tacos no los conocía ni antes ni después de la estrella, nunca he comido acá, pero gente que sí sabe me dice que desde que ganaron la estrella pues la calidad ha bajado y el precio ha subido. No sé, ustedes me dirán si es que los conozcan. Estamos cruzando la Casa de los Mascarones, que fue construida en el siglo XVIII como residencia de los condes del Valle de Orizaba. Actualmente le pertenece a la UNAM. El nombre proviene de las figuras esculpidas en la fachada del edificio que justamente asemejan a mascarones de proa como este. Justo pasando la estación San Cosme está la escuela secundaria anexa a la normal superior. Es un centro de práctica de una institución que vamos a ver un poquito más adelante. Y casi frente a esta escuela, del otro lado, de hecho, vemos el mercado de San Cosme. Y ahí venden los domingos una barbacha que está bien rica, me dijeron. Bueno, me dijeron quienes saben de estos temas. En este sitio estuvo la fuente de la Tlaxpana que ven ahora en pantalla. Chulada de obra que ya pues solo existen fotos. Formó parte del acueducto de Santa Fe que llevó agua dulce a la ciudad desde aquellos lares. Y este acueducto se construyó sobre lo que fue el acueducto mexica que venía de Chapultepec. Y ese acueducto salía de los manantiales del cerro que estaba por ahí, venía hasta ahí, lo que es hoy Circuito Interior que vemos acá, entroncaba con la calzada de Tlacopan y se iba hasta Tenochtitlán. Aquí cruzamos la Capilla Británica, que es el último vestigio de lo que fue un cementerio inglés en la zona. Llegamos al cruce con Circuito Interior. Hay un skatepark, como podrán ver ahí, justo bajo del puente vehicular. Y a partir de aquí, la avenida cambia de nombre de nuevo. El último tramo se llama Calzada México-Tacuba. Aquí originalmente estaba el Cine Cosmos, que se inauguró en 1940. En la década de los 90 cayó en el abandono. Varios años estuvo en desuso hasta que se le renovó como Faro Cosmos, que es un centro cultural y de aprendizaje. Acá está la estación normal, porque acá al fondo se encuentra la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Es una institución histórica en la profesionalización de maestros de educación básica. Y la institución se fundó en 1887, pero este edificio es de 1947. También toda esta zona es tristemente célebre porque por aquí se dio el halconazo el jueves de Corpus Christi de aquel 10 de junio de 1971, que fue cuando el gobierno de Luis Echeverría reprimió brutalmente una manifestación estudiantil. Dentro de la estación del metro pueden ver que hay información sobre el tema. Igual en el Faro Cosmos hay un sitio de memoria sobre este hecho. De este lado está el antiguo hospicio de San Jacinto. Hoy en día es una sede académica escolar ligada a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Pues ahí lo tienen. Acá está la estación Colegio Militar, porque pues justo atrás está el heroico Colegio Militar, cuyos inicios datan de 1823. Y la sede central del Colegio Militar hoy en día se encuentra en Tlalpan, que es en el sur de la ciudad. Pero obviamente estas instalaciones guardan historia y siguen perteneciendo a las Fuerzas Armadas. Y pues no, aquí no grabó Luis Miguel la de la incondicional, fue en Tlalpan. En Google Maps alguien nombró a este ahuehuete como ahuehuete del Colegio Militar.
En época de los mexicas, por esta zona se terminaba el lago de Texcoco y más allá adelante se empezaba a encontrar tierra firme. Se sabe que esta zona estaba rodeada de tulares, es decir, pues bosques de ahuehuetes. Imagínense pues la escena, ahuehuetes por todas partes a la orilla de una laguna. Recordemos que esta es la esencia de estos árboles, vivir cerca de cuerpos de agua. Estación Popotla del Metro Línea 2. Su icono es precisamente un ahuehuete, haciendo alusión a varios existentes que hay por aquí todavía. Aquí está el Parque Cañitas. Iván me comentó que este sitio está relacionado con una supuesta casa embrujada de la zona que le dio fama a una persona que se nombra de profesión cazafantasmas. Órale, ¿no? Ghostbuster. Aquí está el árbol donde dicen que Hernán Cortés lloró su derrota. Entonces, pues por lo tanto, no se sabe exactamente dónde, pero en esta zona estaba la orilla, la ribera del lago Texcoco y por ahí adelante empezaba la ciudad de Tlacopan. Miren, aquí está el árbol. La noche triste para los españoles, la noche victoriosa para los mexicas. Y tras la matanza del Templo Mayor y la muerte de Moctezuma Xocoyotzin, pues los mexicas se fueron con todo contra los españoles, los tlaxcaltecas y los aliados, pues quienes tuvieron importantes bajas aquella noche de junio de 1520. Como pasó con la leyenda de Pedro de Alvarado, también aquí se dice que Cortés lloró su derrota a partir de narraciones españolas. ¿Qué dice el público? Llegamos a la estación de metro Cuitláhuac. Me gusta la decisión. Lleva este nombre justo porque Cuitláhuac fue el 11º Huey Tlatoani mexica quien dirigió a los mexicas contra los españoles y tlaxcaltecas, batalla que culminó en la noche victoriosa. Llegamos al barrio de Tacuba, hoy ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo dentro de la Ciudad de México, pero como dije, antes llamado Tlacopan y después llamado Tacuba, pero siendo un pueblito a las afueras de la ciudad. Esta es la parroquia de San Gabriel Arcángel, que es del siglo XVI. Restos de la antigua ciudad de Tlacopan existen hoy en día, así como los que hay del Templo Mayor, no hasta el momento. La avenida sigue llamándose México-Tacuba hasta allá más adelante, pero su trazo original mexica llegaba hasta aquí, lo que la convierte en la avenida urbana más antigua de América en uso. Ojo, porque si nos vamos a avenidas antiguas, que ya no se utilizan como tales, sino que son más bien vestigios de avenidas, pues sí, hay otras más antiguas, como las de Teotihuacán, por ejemplo. Los dejo aquí antes de entrar a la estación Tacuba del metro, que como les dije, Tacuba es la castellanización de Tlacopan, que significa en náhuatl sobre las bajas o lugar de mimbres, de donde el logo de la estación, de hecho, miren. Ahí está. Bueno, dicho esto, espero sus comentarios sobre este video. Ya saben, nada como la retroalimentación y nos vamos a ver muy pronto para una nueva entrega.